Shalom. En esta ocasión vamos a tocar también un tema bien polémico. Solicitamos a las personas una mente abierta, preparación para muchas sorpresas, tener los textos en las manos en varias versiones y estar preparado para un tema difícil. Solicitamos estos temas sean enfrentados sin lentes evangélicos, sin prejuicios denominacionales, con mente abierta, oídos despiertos, con los textos de estudio a la mano, aún en varias versiones, preparándonos para grandes sorpresas. Siempre nos apegamos nosotros aquí en estos estudios a los textos escriturales en forma literal, acatando los momentos en que los autores usan recursos literarios, alegorías, símbolos y comparaciones, no para oscurecer el texto, sino aún para hacerlo más entendible al común de las personas. Recordamos este verso de Juan 17:3 que nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Yod-Heh-Waw-Heh, el único poderoso verdadero, y a Yahoshua, a quien has enviado. Juan 17:3. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre eterno, perdónanos, tennos paciencia. Te pedimos que nos des un corazón sano, un corazón limpio, un corazón dispuesto a recibir tu palabra tal como la entregaste a tus discípulos, a los profetas, al Mesías Yahoshua, para que llegaran a nuestro conocimiento, Rey. Te pedimos un corazón sano, una mente sana, libre de prejuicios, una mente abierta, que nos quites la venda que traíamos desde hacía tantos años, para entender tu palabra tal como fue tu intención de darla a tu pueblo, una palabra simple, sencilla, diáfana, sin misterios y dirigida para el bienestar de tu pueblo y la relación con el Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Tenemos allí en pantalla dos visiones, dos ópticas, una óptica católico-cristiana y una óptica mesiánica, nazarena. Comenzamos por estudiar a este personaje en su aspecto histórico. Aunque estos registros o autores ya estaban familiarizados con la fraseología católica recién instituida como poder religioso, y le aplican un contexto católico cristiano a su existencia, ajeno a su contexto hebreo y judío, podemos entender que este personaje al que estos textos históricos y documentos se refieren es a un personaje judío, aunque hayan tratado de anular su entorno geográfico, natal, histórico. Las fuentes judías, Flavio Josefo, por ejemplo, fue un historiador judío que en su libro de las antigüedades, aproximadamente en el año 90, hace dos breves menciones a este personaje, una directa de unas 8 líneas y otra tangencial al referirse a Santiago de menos de una. La cita directa es un párrafo que habla bien de este personaje como una figura que hizo cosas sorprendentes. Algunos han pretendido quitar valor a esta alusión, alegando que podría ser una intercalación cristiana, pero el caso es que el texto figura así en todas y cada una de las copias que se conocen. Las fuentes paganas: Plinio, Suetonio, Tácito,
todos ellos anteriores al año 120 mencionan mínimamente a un personaje judío. No es importante lo que dicen de él, aunque sí que recojan su existencia. Suetonio habla de la expulsión de los judíos de Roma en tiempos de Claudio. Observemos que ya en el año 90 y ya en el año 120, ya este grupo de personas que escribieron y ordenaron escribir la historia sobre este personaje, ya tenían una visión católico-cristiana. Marabar, hijo de Serapión, otro personaje que nos habla acerca de esta persona. A veces se escribe Serapión, Marabar, Serapión, un filósofo estoico de la provincia romana de Siria. Él es conocido por una carta que escribió en siríaco a su hijo, que también se llamaba Serapión. La carta, compuesta en algún momento después del año 73, pero antes del siglo III, y la mayoría de los estudiosos datan a poco después del año 73 de la era común, durante el siglo I. La carta se refiere al trato injusto de los tres hombres sabios: el asesinato de Sócrates, la quema de Pitágoras y la ejecución de, comillas, el rey sabio, comillas, de los judíos. Estamos analizando y mencionando algunas referencias históricas de algunos escritores de aquellos tiempos. En otro aparte de Flavio Josefo vemos lo siguiente, comillas: en aquel tiempo pareció un hombre sabio porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó al madero, los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo. Comillas, Flavio Josefo. En Antigüedades, uno de los escritos de esta persona, también se hace referencia a Yahshua, que es llamado Mesías, comillas, al dar cuenta de la condena a Santiago al ser apedreado. Otras fuentes se refieren a la vida histórica de un personaje importante en aquellos tiempos. Estos son Flavio Josefo, como veíamos, y Tácito. El hecho de que solo se mencionan los acontecimientos de la vida de este personaje que tienen relevancia para la historia que precisamente ellos estaban contando. Para muchos historiadores, los escritos de Flavio Josefo son pruebas extraescriturales de la existencia del Mesías en el siglo I de la era común. Flavio Josefo, en su escrito Testimonium Flavianum, hace un recuento que es considerado auténtico por los historiadores imparciales. En uno de los escritos de Tácito vemos lo siguiente, comillas: para acallar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos que el vulgo llamaba, comillas, cristianos, comillas, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de, comillas, Cristo, comillas, quien bajo el reino de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofocada momentáneamente la nociva superstición, se extendió de nuevo no solamente en Judea, la tierra que originó este mal, sino también en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de todas clases y de todas partes del mundo. Comillas,
Tácito. Este es un historiador romano llamado Tácito, del año 56 al 118 de la era común. Este personaje menciona a una persona en el libro Anales del siglo 116, en relación con un incendio en Roma en el año 64, el cual se sospechaba que fue planeado por el propio emperador Nerón. Plinio el Joven, año 112 de la era común, procónsul en Bitinia del 111 al 113 y sobrino de Plinio el Viejo. Se conservan 10 libros de cartas que escribió. En la carta 96 del libro 10 escribe al emperador Trajano para preguntarle qué debía hacer con los integrantes de esta secta a los que condenaba si eran denunciados. En ella cita 3 veces a este personaje y señala que los seguidores decían que toda su culpa consistía en reunirse un día antes del alba y cantar un himno al Dios, comillas. Trajano contestó a Plinio diciéndole que no los buscara, pero que cuando se les acusara debían ser castigados, a menos que se retractaran. El gran erudito judío Joseph Klausner ya escribió a principios del siglo XX que las poquísimas referencias del Talmud a Yeshua, como le llaman allí, son de escaso valor histórico. En el tratado Sanedrín 43a se menciona a Yeshua, un nombre que ellos le asignaron. Antes pregonó un heraldo, por tanto, solo inmediatamente antes, pero no más tiempo atrás. En efecto, contra esto se enseña. En la víspera de la Pascua se colgó a Jesús. 40 días antes había pregonado el heraldo. Será apedreado porque ha practicado la hechicería y ha seducido a Israel haciéndole apostatar. El que tenga que decir algo en su defensa, venga y dígalo. Pero como no se alegó nada en su defensa, se le colgó en la víspera de la fiesta de Pascua. Muy probablemente el texto talmúdico se limita a reaccionar contra la tradición, comillas, cristiana, comillas. Considera John P. Mayer en el libro Un judío marginal, nueva visión del Mesías histórico, de John P. Mayer. Unos estudiosos de el personaje. Otra fuente histórica es Suetonio, del año 120 de la era común. Este fue otro historiador romano. Hace referencia en su libro, comillas, sobre la vida de los Césares, comillas, donde narra la vida de los 12 primeros emperadores romanos. En el libro 5 se refiere a un tal, comillas, Crestus, comillas, al mencionar la expulsión de los judíos de Roma ordenada por el emperador Claudio, y dice en el texto, comillas, expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumultos por instigación de un tal Crestus, comillas. Ya a estas alturas los documentos que circulaban ya venían siendo traducidos al griego y en manos de grupos separatistas de las doctrinas judías. La mayoría de los historiadores coinciden en que este Crestus es el mismo, comillas, Cristo, comillas, porque era frecuente que los paganos confundieran Christus con Crestus, y no existe ningún testimonio sobre ningún Crestus agitador desconocido. En los Hechos de los Apóstoles,
como se le llama en las denominaciones a este libro, se recoge este acontecimiento de esta manera, comillas: Aquila y Priscila acababan de llegar a Corinto desde Italia por haber decretado Claudio que todos los judíos salieran de Roma, comillas, un texto que podemos encontrar en el libro de Hechos. Nos sitúan históricamente en los tiempos de estos emperadores y de la agitada situación geográfica, histórica y política de la Roma de aquellos días. Otra fuente que suele considerarse es Luciano, un escritor griego, Luciano de Samosata. Este escritor satiriza a los cristianos, comillas, ya reconocidos como un grupo con ese nombre en el año 165 de la era común. En su obra, comillas, La muerte de Peregrino, comillas, y dice en su texto, comillas, consideraron a Peregrino un deíoes, un legislador, y le escogieron como patrón, y más adelante, solo inferior al hombre de Palestina, que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Su primer legislador les convenció de que eran inmortales, que serían todos hermanos si negaban a los deíoes griegos y daban culto a aquel sofista crucificado viviendo según sus leyes. Un texto de Luciano, año 165 de la era común. Otra fuente histórica, Celso, en el año 175 de la era común. En sus textos, Doctrina Verdadera ataca a los cristianos. Aunque no se conserva su libro, sí muchas de sus citas por la refutación que escribió Orígenes unos 70 años después. El gran erudito judío Joseph Klausner ya escribía a principios del siglo XX que las pocas referencias del Talmud a Yeshua son de escaso valor histórico, como habíamos visto hace un momento. En segunda de Timoteo 3, 13 al 17 vemos lo siguiente: pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en el Mesías. 2 de Timoteo 3, 13 al 17. De manera que con estas fuentes y algunas otras que no alcanzamos a citar, podemos dar por sentado la existencia histórica de este personaje. Sin embargo, es claro, aún en las pruebas externas que hemos mencionado, que recientemente, alrededor del año 70, cuando todavía estaban con vida testigos oculares y discípulos doctrinales del personaje judío, ya se había comenzado el cambio de la doctrina, llamado por ellos mismos apostasía, aún en el año 70. Vamos a Hechos 20 del 29 al 31 y nos dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Lo vemos en Hechos
20, 29 al 31. Y en primera de Juan 4, 1, 6 vemos lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son del Todopoderoso, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu del Todopoderoso. Todo espíritu que confiesa que el Mesías ha venido en carne es del Todopoderoso. Y todo espíritu que no confiesa al Mesías no es del Todopoderoso. Y este es el espíritu del Anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4, del 1 al 6, texto desde una versión denominacional, Reina Valera 1960. Vamos a Efesios 4, del 13 al 16. Estamos usando la Reina Valera precisamente porque el tema que estamos tratando precisamente tiene inferencia, tiene relación con los estudios y las enseñanzas y las doctrinas que basan muchas denominaciones exactamente sobre este texto de la Reina Valera. Efesios 4, 13 al 16 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo del Todopoderoso, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Mashiach. Corchetes añadidos para complementar el entendimiento del texto. Efesios 6, 10 al 20 nos dice: por lo demás, fortaleceos en el Adón y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura del Todopoderoso, para que podáis estar firmes contra las insidias del adversario. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Énfasis añadidos con fines de estudio. 2 de Timoteo 4:2 nos dice: versículos, conceptos. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. La apostasía, de la palabra griega apostasía, significa un desafío de un sistema establecido o autoridad, una rebelión, un abandono o abuso de fe. En el mundo del primer siglo, la apostasía era un término técnico para la revuelta política o deserción. Y al igual que en el primer siglo, la apostasía amenaza la enseñanza del Mesías judío el día de hoy. Ya en el siglo I ya existía una jerarquía eclesiástica, llámese Iglesia Católica, y ya se estaba organizando, y en algunos aspectos de la jerarquía, de la parte alta jerarquizada, ya estaba organizada. Pero dentro de su propio seno se daban facciones separatistas y apóstatas dentro de ellos mismos, que la misma Iglesia Católica tuvo que enfrentar, dando origen a diferentes cismas y concilios. La Iglesia Católica se había apartado de la doctrina judía y de la enseñanza del Mesías judío y había seguido su propio camino.
No es el propósito de este estudio considerar la historia completa de la Iglesia Católica, pero recordemos que a partir del año 70 había personajes influyentes que mostraron diferencias en las apreciaciones tanto de las escrituras, que ahora eran conocidas como griegas, dando lugar a grandes persecuciones, acusaciones y fuertes enfrentamientos. Esto afectaba al gobierno romano imperialista. Con el fin de afianzar el gobierno, los emperadores romanos buscaron la unificación de criterios de este poder eclesiástico, que será parte del afianzamiento de su poder. En el año 325 se dio lugar al Concilio de Nicea, en el cual el emperador romano congregó a las distintas facciones para redactar un solo documento doctrinal que aglutinara y satisfaciera a todos los grupos, conformando un solo grupo. Nació entonces la Iglesia Católica Apostólica Romana como organismo oficial. Concilio de Nicea, año 325, aceptado por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, Copta, la Luterana, la Iglesia Anglicana, convocado por el emperador Constantino el Grande, fue presidido por el obispo Ocio de Córdoba. Tuvo lugar en Nicea en el año 325 y asistieron 318 obispos. Muchos de estos datos los puede constatar en la Wikipedia. Reunido el emperador Constantino durante el pontificado de San Silvestre contra el arrianismo, definió la consubstancialidad del verbo, largamente defendida por Atanasio, diácono de Alejandría. Sancionó los privilegios de las tres sedes patriarcales de Roma, que fueron Roma, Alejandría y Antioquía, y extendió a toda la iglesia la costumbre romana, concertando la fecha de la celebración de la Pascua. El verbo es verdadero hijo del Dios, de la misma sustancia del Padre, y por lo tanto verdadero Dios. Estas son algunas de las doctrinas que tuvieron discusión y fueron aceptadas durante estos concilios. La controversia arriana. Arrio negaba la divinidad del Hijo, comillas, consustancial al Padre. Si Jesús nació, hubo entonces un tiempo el que no existía. Si Él se convierte en Dios, hubo un tiempo entonces en que no lo era. Era la enseñanza, la controversia de Arrio. El concilio declaró las enseñanzas de Arrio como herejía inaceptable para la Iglesia y decretó que Cristo es Dios, siendo de la misma esencia con Dios el Padre. Vamos a ver algunos de los puntos del credo que se instituyó en estos concilios. La primera parte de los 7 artículos del credo fue ratificado en este primer concilio ecuménico, quedando así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no hecho, consubstancial al Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó del Espíritu Santo y de la Virgen María y se hizo hombre. Fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin.
pueden verse a simple vista las grandes contradicciones en este texto. Y como parte de la declaración dice: mas a los que afirman, hubo un tiempo en que no fue, y antes de ser engendrado no fue, y que fue hecho de la nada, o los que dicen que es de otra hipóstasis o de otra sustancia, o que el Hijo de Dios es cambiable o mudable, los anatematiza la Iglesia Católica, comillas. Para más información y otros textos de esta declaración, de este concilio, consulte este enlace: www.ecurred.cu/Concilio de Nicea. Tenemos entonces que la Iglesia Católica oficialmente declaró sus principios, que como se puede observar están totalmente alejados y aún en contra del texto original escritural hebreo, de tal forma que aunque en las Biblias derivadas se observa otra cosa, literalmente en cuanto a la doctrina, prima lo dictaminado por la Iglesia Católica como soberana, sabia e infalible. Otro tema es la infalibilidad de la Iglesia. Infalibilidad significa imposibilidad de equivocarse. Enseñó el Papa León XIII en Satis Cognitum, comillas: si el magisterio viviente pudiera de alguna forma equivocarse, seguiría una evidente contradicción, pues entonces Dios sería el autor del error, comillas. León XIII. Y también el primer concilio vaticano en 1870, en la institución dogmática Pastor Aeternus, reafirmó la enseñanza del cuarto concilio de Constantinopla y dice: y su verdad ha sido probada por el curso de la historia, ya que en la sede apostólica la religión católica siempre se ha mantenido pura y su enseñanza santa, comillas. Del texto Pastor Aeternus del Concilio Vaticano 1870. En este preámbulo podemos concluir que desde el comienzo la Iglesia Católica dictaminó quién es el Cristo Dios al que deben adorar todos los católicos y cristianos, sin discutir una palabra, con la prohibición inclusive en un tiempo de leer o aún considerar los textos bíblicos. Quedó tan arraigado el poder de la Iglesia Católica y sus doctrinas que en nuestros días, aunque las personas lean un texto, prefieren entender lo que la Iglesia Católica alega aún en contra de los propios textos. Parte de aquella declaración dice, comillas: mas a los que afirman, hubo un tiempo en que no fue, y que antes de ser engendrado no fue, y que fue hecho de la nada, o los que dicen que es de otra hipóstasis o otra sustancia, o que el Hijo de Dios es cambiable o mudable, los anatematiza la Iglesia Católica, comillas. Tengamos en cuenta lo siguiente: ninguna religión contempla la existencia de un Mesías como el restaurador de un pueblo. Este es un concepto único del judaísmo. 2. Las religiones que conocemos como cristianas, católica y sus derivadas no existían antes del siglo I de la era común. Entre tanto, el judaísmo se remonta desde la creación misma del ser humano. Dentro de la religión judía existen diversas tendencias y denominaciones, es correcto, entre las que podemos destacar los ortodoxos, los reformistas o judaísmo rabínico, el judaísmo conservador y otras. De estas tres ramas, el reformista es el de mayor antigüedad. Así como no hay una única visión absolutista para la mayoría de los temas que se discuten en el judaísmo, tampoco hay una única visión sobre esta persona de la religión cristiana. Debido a la experiencia histórica, la mayoría de los judíos asocia a
Jesús directamente con el cristianismo, la Inquisición, las cruzadas, las quemas del Talmud, torturas, odio, antisemitismo y en nuestros días el antisionismo, una forma del antisemitismo. Todo esto genera un rechazo total en las personas judías tan solo mencionar y escuchar ese nombre. Algunos judíos consideran a Jesús un sabio a nivel de los propios rabinos que leen la literatura rabínica y sienten orgullo de que una gran parte de la población del planeta Tierra admire a una persona que nació, vivió y murió como judío. Estos judíos muchas veces le llaman, comillas, rabino Jesús, comillas, incluyendo un rabino, el rabino ortodoxo Shlomo Riskin y el rabino reformista Sergio Bergman. Otros judíos lo consideran un hereje total y ni siquiera se interesan por saber algo de él. Sin embargo, muchos pensadores judíos se han sentido atraídos por la personal de esta persona a nivel histórico, al intentar comprender por conocimiento natural la diversidad religiosa de los principios del cristianismo. Estudiosos judíos que sienten atracción por estos temas para conocer la historia de estas religiones. Vamos entonces a empezar a ver estas diferencias entre este Cristo que nos presenta la Iglesia Católica Cristiana, el Cristo, el Mesías que estaban esperando los judíos y el Mesías Nazareno. Jesús el Mesías. Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías porque, según ellos, Jesús no cumplió las profecías mesiánicas, tales como 1. Construir el tercer templo. Y vemos allí la referencia. 2. Reunir a todos los judíos de regreso a la tierra de Israel. Y ahí está la referencia, Isaías 43, 5, 6. 3. Esparcir un conocimiento universal sobre el Elohim de Israel, uniendo a toda la raza humana como una sola. Lo encontramos en Zacarías 14, 9. Hay otras muchas diferencias. Los judíos no aceptan la Santísima Trinidad porque consideran que los cristianos dividen a Dios en 3 entes separados: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tengamos en cuenta que la Escritura nos muestra que todo tema escritural debe estar apoyado por 2 o más testigos. Vamos a Hechos 2:38, que nos dice: Pedro les dijo: arrepentíos y hagan inmersión cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu de santidad. Hechos 2:38. Hechos 10:48 nos dice, comillas, y le mandó a hacer inmersión en el nombre del Mesías Yahshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, comillas. Hechos 19:25 nos dice, comillas, cuando oyeron esto fueron inmersos en el nombre del Adón Mashiach, comillas. Vemos aquí entonces 3 testigos que pertenecen a una misma orden que se ha dado. Pero apenas encontramos un verso en la Reina Valera y similares que afirman otra cosa. Un verso el cual ha sido demostrado hasta la saciedad que fue interpolado, es decir, agregado, precisamente para apoyar la doctrina de la Trinidad. Consulte usted Mateo 28:19. La expresión que vimos allí en estos textos a la izquierda, en el nombre, significa por la autoridad de, por los méritos de. Versiones anteriores a la Reina Valera no aparece ese verso.
Deuteronomio 6:4 nos dice: Yahweh es nuestro Elohim, es el único Yahweh, uno y único, Ejad. Los judíos declaran la unicidad del Todopoderoso. En la ley judía, adorar a una Trinidad divina se le considera idolatría. De manera que podemos ver fuertes diferencias entre la concepción de este personaje. Vamos a ver algunas diferencias entre el Cristo católico cristiano y el Mesías judío. Cristo en el catolicismo cristianismo es un Dios. El Mesías judío es un hombre de sangre humana, tenía que venir de la tribu de Judá. El Cristo católico cristiano enseñó una nueva doctrina. El Mesías judío vendrá a restaurar el respeto del pueblo de Israel. Aquel Cristo viene a salvar, a arrebatar, a raptar una iglesia. El Mesías judío viene a traer paz en el mundo. El Cristo católico cristiano vino a perdonar el pecado de todos los pecadores. El Mesías judío vino a construir el tercer templo. Viene a construir. El Cristo católico cristiano dejó seguidores que enseñaron que la ley dada por Moisés fue abolida. El Mesías judío, cuando venga, restaurará el sacerdocio levítico. Aún hay otras diferencias. Vamos a ver el cuadro completo para comparar las tres ópticas de este Mesías. La óptica católico-cristiana, la óptica judía y la óptica mesiánica nazarena. El Cristo católico cristiano es un Dios. Cuando se encarna, no aparece como judío. El Mesías judío es un hombre judío de la tribu de Judá. Es un hombre judío de la tribu de Judá. El Mesías nazareno es un hombre judío de sangre humana de la tribu de Judá, pero con un trato especial desde el trono celestial. El Cristo católico cristiano enseñó una nueva doctrina. Vino a fundar una iglesia nueva. El Mesías judío vendrá a restaurar al pueblo de Israel. El Mesías nazareno vino a cumplir, restaurar la ley, la relación del pueblo de Israel con el Todopoderoso. El Cristo católico cristiano viene a arrebatar, a raptar, a salvar a una iglesia en particular. Una iglesia que, entre otras palabras, reemplazó al pueblo de Israel. El Mesías judío viene a traer paz en el mundo. El Mesías nazareno vino primero como Ben Yosef y vendrá como Ben David, rey victorioso. El Cristo católico cristiano vino a perdonar el pecado de todos los pecadores. El Mesías judío vendrá a construir el tercer templo. El Mesías nazareno restaurará las dos casas, los dos pueblos, Israel y Judá, y reinará sobre ellos como una nación y a través de ellos a las demás naciones durante 1000 años. El Cristo católico cristiano dejó seguidores que enseñaron que la ley dada por Moisés fue abolida. El Mesías judío, cuando venga, restaurará el sacerdocio levítico. El Mesías nazareno ejerce como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en el trono celestial. Restaurará el sacerdocio levítico. Vino a dejar un mensaje a todos los seres humanos, pero solo los obedientes a la Torá y los que creen en él, los que tienen fe en el Mesías y son obedientes a la Torá, son asimilados, insertados dentro del pueblo de Israel. Tenemos así sencillamente, a grosso modo, una diferencia entre las tres visiones en respecto al Mesías que
estamos esperando. Decenas de versos se aportan por parte de cada grupo para demostrar cada una de sus concepciones particulares acerca de ese Mesías, a favor o en contra, de acuerdo a la intención, a la visión, a la tendencia de cada conferencista, de cada iglesia, de cada denominación o grupo. Pero terminamos con este verso de Hebreos 7:14, olvidado, poco leído o pasado por encima. Porque todos saben que nuestro Adón surgió de la tribu de Judá. Ha sido un breve resumen de este tema, pero los invitamos a más estudios en el sitio web regresandolasraíces.org. Allí va a encontrar bastantes recursos que le pueden servir para sus investigaciones y para sus estudios. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido este tiempo, la vida, estos recursos, estas herramientas, estos medios de comunicación para poder investigar y estudiar acerca de los diferentes temas en los cuales hay tanta duda, tanta confusión y tanta polémica. Para el Todopoderoso de Israel sea toda gloria, honra y honor por los méritos del Mesías Yahshua. Le pedimos al Todopoderoso de Israel misericordia y perdón para nosotros, para su pueblo, para toda persona que pueda conocer de su palabra. Que la venda que hay en los ojos y esos oídos duros y esos corazones duros puedan algún día ser cambiados para que la palabra del Eterno Todopoderoso sea conocida en el mundo entero y todos sean llamados y puedan escuchar el llamado del pastor. Muchas gracias por su atención. Shalom y hasta otra ocasión.